future plans disease forever. His moment of Speaking. esperar. Speaking. Ok. Bueno, recuerden que como vamos a hablar de futuro going to, esto que está aquí en esa imagen, básicamente nos dice es cuándo lo utilizamos. ¿Listo? ¿Cuándo y para qué lo utilizamos? Entonces ahí dice, express future plans decided before the moment of speaking. ¿Sí? Gracias, Daniela, por leer esa partecita. Expresa, o se usa para expresar, mejor dicho, planes futuros decididos antes del momento que se habla. Es decir, por ejemplo, yo tengo un plan ya planeado y y les voy a contar a ustedes, entonces antes de hablarles y de contarles de ese plan que ya tengo, ya lo tengo decidido, ¿sí? Por ejemplo, digamos que en diciembre voy a viajar a Bogotá, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo que ya tengo organizado, decidido, y a la hora de hablarlo, ya está decidido. O sea, antes de hablar ya lo decidí y simplemente lo voy a contar, ¿listo? Y son acciones futuras, porque por eso se llama futuro going to, porque es un futuro, son acciones generalmente futuras, como dice aquí, future plans. ¿Listo? Ahora bien, ayúdame por favor, Kerly. Kerly, ayúdame a leer por favor la parte de acá abajito. Ayúdame con esta, porfa, Kelly. Express a prediction, please. Express, yes, go ahead. A prediction Yes. base on present evidence. Based on present evidence. Okay. Evidence. Sí, señor. Okay, very good, very good. Entonces, expresa una predicción basada en evidencia presente, ¿sí? Como estamos hablando de futuro going to, es como cuando alguien se pone a mirar el cielo y dice, uy, va a llover, ¿sí? Entonces uno diría, it is going to rain. Pero ¿por qué uno dice que va a llover? O sea, es una predicción, pero porque la evidencia es que las nubes están como grises, ¿sí? Entonces, evidencia presente, más o menos algo así, ¿de acuerdo? Entonces, bien, básicamente, hablando en español, going to significa cuando uno va a hacer algo, ¿sí? Voy a, vamos a, van a, van a, vamos a, voy a, tú vas a, ellos van a, ella va a, ¿listo? Básicamente es una acción de futuro, pero eso también se llama futuro inmediato, porque a veces son acciones que voy a hacer en el momento. Por ejemplo, o sea, es decir, un futuro inmediato, un futuro próximo, yo les voy a decir a ustedes, muchachos, voy a explicar el tema. Es algo que voy a hacer ahorita, en un momento, ¿sí me van a entender? Entonces, ese también es futuro going to, ¿ok? Entonces, vamos a pasar así a ver cómo es que se hace este futuro going to. Para hacerlo realmente no es muy complicado, debemos tener en cuenta unas pequeñas reglitas y no es más. Aquí está. Entonces, la forma. To form the future going to with be going to, use am, is, or are plus going to plus the base form of the verb. Básicamente, ¿qué dice allí? ¿Qué tenemos allí? Para formar el futuro con el going to más el verbo to be, tenemos que utilizar lo siguiente. Entonces les voy a mostrar. Generalmente la oración va de la siguiente manera. Sujeto, ¿cierto? O sea, un pronombre. Yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, vosotros, en fin. Luego va lo que tenemos aquí, is, o are, cualquiera de estos. No quiere decir que vayan todos, no señor. Va cualquiera de estos. ¿Por qué cualquiera de estos? Porque estos son el verbo be, el verbo to be. Entonces puede ser am, is o are. ¿Y por qué? Porque es dependiendo del pronombre que se utilice para la oración. ¿De acuerdo? Y finalmente, luego de esto, colocamos going to, ¿sí? Going to. Luego colocamos el verbo, plus the verb, el verbo en presente normalito, y luego va un complemento. Miren, me alcanzó a penitas. ¿Listo? Básicamente esa es la estructura que hay que seguir para hacer oraciones con
el verbo to be y el futuro going to. Entonces, ¿qué tenemos? Sujeto, verbo to be, que puede ser am, is o are, ¿cierto? Luego going to, siempre va a ir going to. Luego el verbo normalito, o sea, la acción que voy a hacer, ¿sí? Que voy a realizar. Y finalmente, el complemento. Eso que dice ahí es lo que está aquí, mire. Tenemos sujeto. I, Sandy, they, cualquier sujeto, cualquier pronombre. ¿Listo? Luego tenemos el verbo to be. Puede ser am, puede ser is o puede ser are, dependiendo del sujeto. Luego va going to, mire, ¿no? Siempre va a ir going to. ¿Listo? Y luego el verbo, mire, el que está acá, el que les marqué acá en este ladito de acá. El verbo. Aquí dice base form verb, o sea, el verbo en su forma base, sí, normal. Y luego dice plus other words, o sea, más otras palabras, o sea, un complemento. La formulita que le dice acá. Entonces aquí está el verbo, mire. Aquí lo tenemos, básico. Estudiar, visitar, travel, viajar, ¿sí? Study, visit, travel. Y aquí el complemento, Chinese, museums, to Beijing. ¿Listo? Básicamente eso es. Vamos a mirar qué dice aquí. I am going to study Chinese. Entonces, yo voy a, ¿sí? Porque ese futuro es que yo les decía, cuando hablamos de ir a, voy a. Entonces, yo, aquí dice, en todo eso que subrayé dice, voy a, I am going to, yo voy ¿a qué? Estudiar Chinese, chino. Yo voy a estudiar chino. ¿Listo? Ahora bien, es una acción, pilas con esto, es una acción que indica futuro, porque voy a hacerlo. Ahí me falta decir de pronto cuándo lo voy a hacer o dónde lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, ¿cierto? Por eso es futuro going to, ¿listo? Y además porque a la hora de hablarlo, se supone que ya la persona ha tomado la decisión de que lo va a hacer, ¿listo? Ahora bien, Sandy. Sandy is going to visit museums. Entonces, Sandy va a, mire, is going to, va ¿a qué? Visit museums, ¿sí? Entonces, Sandy va a visitar museos, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros hasta allí? ¿Tienen dudas, preguntas? Chicos. Hola, ¿estamos? Yo hasta aquí entiendo. Ok, perfecto. ¿Los demás bien? ¿Bien? Por favor. Bueno, bien, digamos entonces. Finalmente, otro ejemplo. They are going to, entonces mire, ellos van ¿a qué? Travel, viajar, ¿a dónde? To Beijing, ¿sí? They are going to travel to Beijing. Un elemento importante, una cosita importante. La expresión going to, a veces es abreviada por la siguiente expresión. La expresión gonna, ¿listo? Gonna. ¿Cómo así? A veces ellos en vez de decir they are going to travel, pueden decir they are gonna travel to Beijing. ¿Listo? En vez de decir they are going to travel, ustedes dicen they are gonna travel to Beijing. Esa expresión gonna significa going to. Importante que la conozcan porque a veces en las películas, en las canciones en inglés, sale mucho, ¿sí? Y entonces si no la conocemos, si no nos percatamos, si no la conocemos bien, podemos tener dificultades a la hora de identificarla. Entonces, por eso es importante conocerla, ¿de acuerdo? Ahora bien, hasta ahí estamos claros. Vamos a hacer el taller que les pedí a ustedes. Básicamente le dan una oración en presente y usted le piden que la escriba en futuro going to. Entonces, por ejemplo, yo explico la clase de inglés. Ay, perdón. La clase en español y en inglés. Yo explico la clase de inglés. Ahí la tengo en presente, miren. Presente en español. Esa misma la vamos a hacer en inglés. Vamos a utilizar el color, a ver, ese azulito. Entonces, ¿cómo quedaría? I explain the English class. ¿Sí? Yo explico la clase de inglés. ¿Qué le pide el taller a usted? Y aquí es donde quiero que usted me colabore. ¿Qué le pide el taller? Le pide, escriba la oración que le dan en presente simple, pásela a futuro inmediato.
Entonces yo lo voy a hacer primero para que ustedes vean cómo es y ahorita entre todos le hacemos. Entonces miren, aquí tengo la formulita que les hice. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Básicamente tomar los elementos que ya le dieron de la fórmula y completar los que le faltan. Sujeto, sujeto. Ya tengo sujeto, aquí está, verlo. Entonces, básicamente ahí está el sujeto. Entonces, I. Ahora bien, verbo to be. Mire, y am, is o are. ¿Cuál de estos va? Am, is o are. ¿Cuál de estos va? Aquí no lo tengo porque aquí está en presente. Ese sí tengo que buscarlo. ¿Cuál es el verbo to be que va con el pronombre I? ¿Quién me dice? I am. Exactamente. Am. Muy bien, Dylan. Am. ¿Sí? Entonces, am. Listo. I am. Ahora sigo con la formulita. Mira, aquí tengo. Going to. Ahí está, ¿cierto? Going to. ¿Eso está acá? No está en la oración, hay que ponerlo. Entonces, I am going to. Mire, I am going to. Ahí dice, yo voy a. Y ahora bien, ¿yo voy a qué? Antes decía, yo explico la clase de inglés. Ahora tiene que decir, yo voy a explicar la clase de inglés. Entonces, ahora sí, ¿qué sigue después de going to? El verbo, mire. Dígame, Dylan, dígame. Pues sería I am going to explain the English class. Exactamente. I'm going to explain the English class. Ya tengo el verbo. Aquí está, mírenlo. Y quiero que dejarlo bien así para que quede claro. Mira, aquí está el verbo. Ese sí lo vuelvo y lo escribo aquí. ¿Listo? Explain. I am going to explain. Y ahora sí, el complemento, que también ya lo tengo. Mírenlo. Complemento es todo esto. Desde aquí hasta acá. Lo escribo. ¿Sí? De English. Bueno, ahí no me ocupo. Class. Ahí no me ocupo, pero básicamente eso es, sí, English class. Entonces, ahí sería, ¿listo? ¿Claro hasta allí? Para mí sí. Bien, los demás, ¿cómo vamos? ¿Preguntas, dudas? Por favor. Kerly, Fernando, Dylan, digo, Daniela. Bien, bien, ¿todo bien? Pues sí, señor. Ok, great. Importante escuchar eso, muy bien. Entonces, ahora sí, como ya tenemos esa idea clara, vamos a mirar los ejercicios del taller, ¿les parece? Básicamente eso es, si ustedes quieren, bueno, antes de pasar a los del taller, si ustedes quieren hacer una negación, lo que tienen que hacer simplemente después del verbo to be, en esta parte, mira aquí, después del verbo to be, agregar la palabra not. Entonces, digamos, si yo quiero decir, bueno, yo no voy a estudiar chino, entonces, I am not going to study Chinese. Sandy is not going to visit museums. O sea, Sandy no va a visitar museos. Entonces, Sandy is not going to visit museums. Y they are not going to travel to Beijing. Ellos no van a viajar. Básicamente para negar es eso. ¿Listo? Y para hacer preguntas interrogativas, perdón, oraciones interrogativas, o sea, preguntas, lo que debemos hacer simplemente es tomar el pronombre, el verbo to be que está aquí, am, is o are, y se pone de primero. O sea, am lo pongo acá de primero, acá, y todo lo demás me queda igual, ¿sí? Es decir, si quiero hacer esta misma oración en pregunta, me quedaría am, I, y todo lo demás, ¿sí? Entonces, going to study Chinese, pregunta, ya. Ahí me quedo. Am I going to study Chinese? Am I going to study Chinese? Ahora esta, ¿cómo me quedaría? Entonces coloco primero el verbo to be y lo demás me queda igual. Entonces, is Sandy going to visit museums? Sí, no hay pregunta. ¿Sí? Is Sandy going to visit museums? Y ahora, are they going to travel to Beijing? Básicamente eso es, ¿sí? ¿Qué hice para preguntar? Simplemente el verbo to be, que lo tenía aquí de segundo, ¿sí? Lo puse antes del pronombre y lo demás quedó igualito, mire. Verbo to be de primero, pronombre de segundo y todo lo demás se conserva. ¿Listo? Espero que esté claro hasta allí. Ahora sí, mire.
ejercicios del taller. Aquí está. Eso es lo que ustedes tienen en el taller, ¿verdad? Sí, señor. Bien, pues, ¿qué tienen que hacer ahí? ¿Qué teníamos que hacer ahí? Esas oraciones que las dieron en presente simple, dice, vuelva a escribir estas oraciones usando be, going to, es decir, utilizando el futuro inmediato, el futuro going to, que es lo que les acabé de explicar, ¿vale? Eso es. Entonces, ¿quién me colabora con la primera? ¿Cómo quedaría? Mejor dicho, Dylan colabora con la primera, luego vamos a hacer como en orden para que todos participen. Dylan la primera, Daniela la segunda, Kerly la tercera, Fernando la cuarta. Adelante, Dylan. I am going to see you. Exactamente, Dylan. Entonces, I am going to see you. ¿Listo? Voy a ponerle otro color para que vea mejor. I'm going to see you. Mira, listo. Muy bien, Dylan. Thank you. Siguiente. Daniela, please. La segunda, ¿cómo te quedaría? Do you going to miss me? Bueno, está bien, pero ahí no iría con do, porque do es el auxiliar de presente, pero como estamos hablando ya de futuro, entonces acuerden que yo les expliqué en la diapositiva anterior que en vez de do se coloca el verbo to be que utilicé, el que corresponde al sujeto. ¿Sí me van a entender? O sea, que ahí no iría do, sino que iría de la siguiente manera, Daniela. Mira, iría are you, ¿listo? Going to miss me. Are you going to miss me? Básicamente iría así, ¿listo? Are you going to Bueno. miss me? O pueden decir, are you gonna miss me? También se puede, ¿listo? Gonna, recuerden que gonna, a ver aquí al frente para que la vean también. Are you gonna miss me? Recuerden que gonna significa going to, ¿listo? Solo que es más informal y más para la parte oral. Thank you, Carolina. Next, please, Dylan. Perdón, Dylan no, Kelly, digo, sorry. Kelly. Sería Lucy, ¿Sí? go to, Bueno, Lucy is, y going to, ajá, exactamente. Lucy is going to take, takes the bus. bus. ¿Listo? Ahí está. Lucy is going to take the bus. Lucy is going to take the bus. ¿Listo? ¿Bien? Señor. Muy bien. Ahora sí seguimos con I. Bueno, me faltaría Fernando. Adelante, Fernando. La siguiente. Si no puede, tiene micrófono, escríbamelo en el chat. Pero si puede, por favor, adelante. I don't going to fall into the hole. ¿Es así? I am not. Recuerde que en ese caso cambiaríamos don't Ah, por I am not. don't. I am not. Ah, verdad. Bueno. I am not Ujú. going to fall into the hole. Entonces, I am not. Okay. I am not going to fall into. The hole. I'm not Oh. going to fall into the hole. Okay. Ajá. I am not going to fall into the hole. Yo no voy a caer en el hueco. Básicamente dice. ¿Listo? Dylan, la siguiente, por favor. Thank you, Fernando. We are going to travel by train. We're going to travel by train. Okay, very good. We are going to travel by train. Entonces, a ver. We going to travel by train. Parece que han entendido muy bien el tema, porque básicamente es colocar el verbo to be, luego going to y listo. Muy bien, Dylan.
Ahora bien, le voy a dar un puntico positivo extra el que me haga esa misma que Dylan hizo ahí, pero en negativa. ¿Cómo quedaría? ¿Quién me la dice? ¿Quién me la dice, por favor? Pues we are not going to travel by train. Ajá. We're not going to travel by train. We're not going to travel by train. ¿Sí? We are not going to travel by train. Ok, Dylan. Dylan, ¿verdad? ¿Fuiste tú? Sí, señor. Ok, Dylan. Excelente. Eso que dices para negar, no es que tenga que hacer así en el taller, pero es como para que practiquemos un poco más. Ok, Ah, vale. Dylan. La voy a dejar ahí para que la puedan ver mientras. Very good. Carolina, la siguiente, por favor, ayúdame con la siguiente. Daniela, profe. Ay, sorry, Daniela. Dear Daniela, I'm so sorry. Daniela Alejandra. Adelante. Are you not going to phone Peter? Dime, no te escuché bien, Dani, es que empezó a llover como duro y estoy por aquí con el techo de cine, espérame, le subo un poquito al volumen. Dime. Are you not going to phone Peter? Bueno, mira, tiene unos errorcitos ahí, Daniela, pero tranquila, ya vamos a solucionarlo. Entonces, mira, sería, primero no va ahí, sino que realmente Ven, mantenemos. profe, profe, un momentico. Bueno, Era bueno, que era. es Es que me exactamente. equivoqué, profe. Entonces ahí sería you, Are ¿cierto? you? No, porque, Sí, are bueno, you? pero no va ar primero porque ar sería si quiero hacer la pregunta, ¿sí? Te voy a hacer, Ah, te voy a hacer la ok. formulita acá arriba, mire, la fórmula es sujeto, más verbo to be, más verbo be, o sea, el verbo is, am o are, ¿sí? Sujeto más verbo is, are o am, más sujeto más verbo to be, más más going to, esta es la formulita para que te guíes, going to, más el verbo normal, más el complemento, ¿sí? Básicamente ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Sujeto más verbo be, ¿sí? Sujeto, verbo be, going to, verbo Sí. complemento. Entonces, guiémonos en esa. Entonces, mira, sujeto, you. ¿Bien? Sería you are not Exactamente. phone Peter. Not. Entonces, you are not. Muy bien. ¿Qué sigue? You are not going to Ajá, muy bien. phone Peter. Going to phone. Ustedes, ustedes han escuchado que sus compañeros o a veces ustedes mismos tienen iPhone, ¿cierto? Entonces uno dice el iPhone es phone, ¿no? Para que no digamos pone, sino phone. Esa palabrita pone es phone, listo como el iPhone, ¿vale? Entonces, you are not going to phone. Y ahora sí, Peter. Miren, mayúscula porque es it's a name. Peter. Entonces, ¿qué tenemos? Miremos la formulita para que quede bien claro, ¿vale? Entonces, mira, tenemos sujeto, you. Verbo to be, ay, perdón. Ya nos quedan 10, ya ni va a terminar la clase, ya vamos a terminar. Bueno, perdón. Entonces, sujeto, you. Entonces tenemos el verbo to be, que es are, ¿sí? Luego está la negación, que es not. Luego going to, que aquí está going to. Luego el verbo, que es phone. Y luego el complemento, que es Peter, mira. Básicamente esa es la forma. ¿Listo? La fórmula. Muy bien. Thank you, Daniela. Next, Kerly, please. Sería is going to Sí. prison delito. He is going to. ¿Cómo era? He Señor, is go to going to print fly. fly. Bueno, pero miren una cosita. Aquí quiero explicarles algo. Como aquí la oración dice flies, ¿cierto? Estoy hablando en presente simple. Pero como ya la voy a convertir a futuro, aquí el verbo, la forma del verbito que va aquí, va normal, ¿sí?
la forma del verbo va normal. He is going to fly. Ya no va con flies, con la E y la S, porque aquí el verbo se ha cambiado. Porque en presente simple, cuando hablo de una tercera persona como él, o sea, he, el verbo se modifica un poquito. Por eso queda flies. El verbo original es fly, mire. El verbo es fly. Cuando hablo de tercera persona, o sea, he, she o it, cuando hablo de tercera persona, estos verbitos cambian y queda en presente simple, queda flies, como está ahí. ¿Listo? Por eso es que señor. aquí aparece flies. Pero a la hora de pasarlo a ese tiempo futuro inmediato que lo estamos ajustando, nos quedaría he is going to fly, no como está aquí flies, lo voy a borrar, mejor dicho, sino que nos quedaría de la siguiente manera. Todo lo que es para poder que entiendan por qué, ¿de acuerdo? Entonces, he is going to fly, ¿sí? Volar. Y ahora sí, from Vitalito. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí, Kelly? Sí, señor. Regálamela, esta misma, ¿cómo quedaría negativa, Kelly? ¿Cómo quedaría negativa? Y no go to He is, recuerda, he is not go to going to, please. ¿cómo? Place. He is not going to play. Ah, no, perdón. No, He is from, going to fly. I'm from Pitalito. Exactamente. Exacto. Ahí me quedó ya una oración negativa. Y si quisiera hacerle en pregunta, ¿cómo sería? Lo que yo les decía, lo que yo les explicaba. Básicamente tomo el verbo to be de primero y Ah, luego he de segundo. Vean, los cruzo. Y lo demás igual. ¿Listo? señor. Quedaría is he going to fly. No, Pitalito. ¿Va a Señor. volar él desde Pitalito? Básicamente así sería. ¿Listo? Hice las Bueno, tres para que vean cómo quedaría la. Thank you very much. A ver, Fernando, ayúdame con la siguiente, por favor. Fernando Osorio. Fernando, You going to change use this dollar. okay, you are going to change this dollar, okay? This dollar. Okay, excellent, Fernando. Very good. You are going to change this dollar. ¿Sí? Tú vas a cambiar este dólar. Básicamente es lo que dice ahí. ¿Listo? ¿Cómo quedaría esa negativa, Fernando? Bajo la artificial. ¿Ah? Ella fue a su lado artificial. Fernando, ¿cómo quedaría? No, es que eso que oíste no me voy a dejar subir. Bueno, Como le di a los Mufasa. bueno, Fernando. Como mierda. Pero Ok. antes, seguro cuando tiene Bueno, energía, Kelly. ella se sube sola. Shirley, si quieres ayudarme con esa misma, ¿cómo quedaría en pregunta? ¿En negativa, por favor? Ah, bueno, Fernando ya iba a participar. Fernando, adelante. You aren't going to change the dollar. Excelente, Fernando. ¿Y en pregunta? ¿Cómo sería? Uh, going to. Are you Siempre me olvidé. Are you ajá, going to change the dollar? exactamente. Are you going to change this dollar? Bueno, muchachos, básicamente eso es la forma como nosotros pasamos una oración de presente simple a futuro going to, o cómo se elaboran las oraciones con futuro going to. ¿Listo? Espero pues que haya quedado claro. Faltan dos oracioncitas, esas no las vamos a hacer, las voy a dejar para que ustedes las hagan en casa, pues a ver si quedó clara la idea. Ya les colaboré con las demás, ya practicamos, entonces no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta,
Antes de terminar. Dudas, preguntas, inquietudes. Antes de terminar, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Claros? Sí, profe. Listo, entonces pues vamos a dejar ahí por hoy. Que ya nos quedan 2 minuticos, entonces pues thank you very much for your attention, for your time. Thank you so much. Muchas gracias. Y nos vemos Dios mediante dentro de 8 días. ¿Listo? See you next week. Cualquier duda, pues yo estoy pendiente ahí por el grupo, alguna cosa. ¿Vale? Entre 8 días ya Vale, vemos en el profe. taller siguiente con el número 4. Entonces, que tengan un feliz fin de semana. And bye bye. Thank you very much. Bye Bye, bye. bye, profe. Bye Kelly. Bye Daniela. Bye Fernando. Bye. Thank you very much.